Seguimos en Sintonía Sexual Integral con equipo más que completo, porque no solamente llegó Francisco Saraceno, sino que ha llegado nuestra invitada de honor del día de hoy y de muchos días, espero yo. Estoy hablando de Violeta Osorio. Ella es coautora de Partos y Patriarcado, un libro hecho aquí con el señor que está entrando con el mate. Porque esto es radio de verdad. La gente lo está viendo en la cámara, yo te aviso, Frank, vos estás dando vueltas, estás cebando mate. ¿Cómo estás, Viole? Muy bien, muy contenta, la verdad, de estar acá. Un honor para mí. No solamente sos coautora de este libro, sino que además es doula amazona, poricultora, si no me equivoco. No, en realidad no soy ni doula ni... Es uno de los grandes chismes del mundo, que soy doula y poricultora. No lo soy. Mitos y leyendas urbanas. Ay, dale, vamos con los del mitos, mundillo, del mundillo. Lo que hago es... No, partera también podría ser. Partera, dula, cobro en dólares. Tengo todas. En realidad lo que hago es formar. Soy formadora de dulas y me encargo de todo lo que tiene que ver con la perspectiva feminista de esta figura y de politizar un poco la figura de quienes acompañamos a las mujeres madres. Esa es como mi labor. De poricultoras también formas. También formo poricultoras. Y lo hace de maravilla. Sobre todo el tema de politizar la maternidad. Que tanto molesta, que tan difícil es escuchar, ¿no? Que les recomiendo mucho, hace poco una charla TED muy buena sobre la maternidad, que es una categoría de opresión, y es muy duro escuchar esto, pero la realidad es esa, las que somos madres podemos decir que es cierto. Bueno. Y otro dato de esa charla, originalmente el nombre de esa charla era Habitualmente odio ser madre. Obviamente a la plataforma TED le pareció un montón. Y ahora se llama Su presencia me define. Me gusta mucho, bueno, está bien, está bien. Diariamente, a cada minuto odio ser madre, también podría haber Amo a sido. mis hijas, ¿viste? Cuando uno dice, yo la verdad he descubierto que amo profundamente a mis hijas. El vínculo con mis hijas es de las cosas más maravillosas que tengo en mi vida. Pero habitualmente odio visceralmente ser madre. Sí. Sí, una vez dije eso antes de escucharte y bueno, de problematizar esto, ¿no? Cuando era una madre muy recién nuevita y me acuerdo que una de mis hermanas se quedó mirándome como espantada de lo que estaba diciendo. Y yo dije, pero yo te dije que odio ser madre, no que odio a mis hijos. Y me dijo, ¿y eso cómo es posible? Y eso es muy posible. Son dos cosas distintas. Son dos cosas absolutamente distintas y además es una de las grandes complejidades del ser mujer y principalmente ser mujer madre en esta sociedad. Claro que sí, puedes opinar, te dejamos. También estamos habilitados acá, también, sí. Y que es justamente estos procesos que son esquizofrénicos que tenemos que hacer para poder solventar esta dicotomía permanente de, la verdad que sí, amo a mis hijas, son mis personas favoritas en el mundo, creo que no hay personas con las que me divierta más que con ellas. Ahora, el ejercicio de la maternidad, la función de la maternidad es algo que se la regalo al primero que pase. Sí. O sea, ni siquiera voy a poner muchas condiciones, lo mismo, por ejemplo, nos sucede con el parto y el nacimiento de nuestros hijos e hijas. Esta cosa de poder diferenciar dos cosas que son lo mismo. O sea, digo, el proceso por el que vinieron mis hijas al mundo es el mismo que su nacimiento. Y sin embargo, tener que dividir esos dos para poder identificar la violencia que vivimos en ese momento, poder indignarnos, poder llorarlo, poder duelarlo, poder encontrarnos con eso y a la vez poder celebrar el nacimiento de nuestros hijos e hijas como un hecho concreto. Es lo mismo, pero en nuestra cabeza tenemos que hacer las dos cosas o vamos a vivir siempre tapando la violencia por culpa de no ser una buena madre, porque ¿cómo puede ser que no puedo pensar que este es el mejor día de mi vida? No, ni un poco lo pienso. Eso es muy terrible. Claro. Que pretendan que con la violencia obstétrica que se vive sea el mejor día de tu vida, ¿no? Es lo más perverso del sistema, porque es perverso. Pero, bueno, me encanta esta charla sobre la maternidad, pero ha pasado... Viole por un tema y te lleva a otro, que ¿no? yo, sí, me encanta. En casa es igual. No sé qué complejo este momento. Vamos a dejarlo acá, en este mismo instante. Bueno, pero acá lo que más queremos destacar justamente hoy es que hubo una marcha sobre, la primer marcha contra la violencia obstétrica, que fue el 17 de mayo. Vos estuviste dentro de la organización de esta marcha y cómo la viviste, cómo fue, qué es lo que les ha dejado, ¿no? De repunte y como de cola, pero también de repunte para adelante. La verdad que fue una experiencia realmente emocionante y conmovedora. O sea, por primera vez lograr que más de 80 agrupaciones decidiéramos abocarnos a un mismo tema y dejar un poco de lado también las cuestiones más individuales y más
finas, si se quiere, ¿no? Como poder entender que realmente nos une una causa común, más allá de cómo cada uno entienda el parto respetado. Porque ese es uno de los grandes problemáticas que tenemos en el mundo, digamos, de la violencia obstétrica y el parto respetado, es que cada una de las agrupaciones lo politiza de manera distinta, lo conceptualiza de manera distinta, y a veces hace muy difícil e incluso irreconciliable trabajar unidas. Sin embargo, esta vez se logró. Y fue muy emocionante ser como esta cuestión que hablábamos de ser la marea roja y teñir todo el país con eso. Y realmente que se volviera a decir, las mujeres argentinas hacen historia otra vez, creo que es maravilloso porque hace referencia justamente a la lucha del aborto. Y durante muchos años, lo que es la lucha del parto respetado o en contra de la violencia obstétrica y el aborto se han entendido como cosas absolutamente distintas, dispares, y que incluso si antagónicas. Antagónicas, claro, como no puedes estar en las dos cosas a la misma vez, ¿no? Y de un lado y del otro, incluso como esta cuestión de los bandos adentro de nosotras mismas. Entonces, volver a ocupar ese lugar de las mujeres argentinas salimos, hicimos otra vez historia en la conquista de nuestros derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, creo que es como realmente emocionante. Y sobre todo esta sensación, creo que para muchas era esto de decir, ya no estamos solas, ¿no? Hay algo en ese... durante mucho tiempo hemos cargado con el miedo a contar nuestros partos por esto de, bueno, voy a contar lo que me pasó y voy a tener toda una mesa mirándome, juzgándome porque soy mala madre, porque cómo puede ser que uno lo piense así, como no fue para tanto, tu hijo está vivo. Lo importante es que tu hijo está vivo. Claro. Vos no importás. No importás, jamás importas. O sea, te lo dicen de entrada. Sí, acá lo que importa es el bebé. Y el miedo a decir, bueno, ¿por qué me siento así? Como acarreamos con la vergüenza. De alguna manera, nuestros partos, la vivencia real de los nacimientos de nuestros hijos e hijas han estado en el closet. Porque guardados ahí. Sí. Y no se pueden contar. Porque cuando uno cuenta un parto, a todo el mundo le parece tierno. A mí eso me sorprende y fue uno de los primeros ejercicios que nos dimos a la tarea con Fran cuando decidimos escribir Mujeres Invisibles, que fue justamente tomar un relato de parto y sacarle todas las alusiones a que eso era un parto. O sea, todas las palabras que dijeran bebé, contracción, partera, obstetra, institución, y dejar ese relato descarnado. Y cuando lo lees, no te queda la menor duda que se trata de un relato de un abuso o de una violación. O sea, las frases que se repiten son yo no quería, me ataron, me drogaron, me metían los dedos, pedía que por favor pararan, nadie me hacía caso, me decían que me portara bien, digamos, todas esas cuestiones que hacen a una violación al relato. Y lo interesante es que cuando se introducen esas palabras, alrededor no solamente llegamos a la conclusión de que es un parto, sino que aparece casi la ternura. La gente alrededor nos dice, ¡ay, qué bello tu parto! Y ahí vuelve a ser para nosotros como muy esquizofrénico, porque dices, yo no lo veo así. Entonces, como poder sacar esos relatos del closet y ponerlos sobre la mesa y decir, la verdad que yo fui violada. Pero tiene que ver con la romantización que hay en básicamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero sobre todo en esto, si romantizamos el amor y nos parecen románticos los celos, ¿no? Como los abusos, los celos, te robo un beso, todas las cuestiones de las novelas con las que nos criamos. ¿Cómo si no te pega es porque te quiere, te dicen cuando sos muy chiquitita, ¿no? O sea, claro, frase los que se pelean se quieren. Yo en vivo una frase así. No me quiere porque no me pega como antes. ¿Qué? ¿Sí? Wow. Una mujer relatando su relación de pareja. Bueno, entonces, digo, obviamente que les parece romántico el parto, que no es más que una violación. Exacto. Una situación de abuso y de tortura. Y no porque el proceso lo sea, sino por lo que hace el sistema médico dominante con nuestros cuerpos y nuestros procesos. ¿Y a qué, digamos, estas grietas que vos decís que hay dentro del mismo, ¿no? Del mismo movimiento que busca eliminar la violencia obstétrica? ¿Qué grietas, qué tipo de grietas hay? Lo primero es que, por ejemplo, para mí una de las cuestiones básicas es, hay mucho énfasis en lo que de hecho la semana se llama Semana Mundial del Parto Respetado, y generalmente se trata de abogar a favor del parto respetado. Y lo cierto es que en la realidad argentina, y en la realidad realmente mundial, pero bueno, nos convoca Argentina, el parto no podemos hablar de parto respetado actualmente, justamente por los índices de violencia obstétrica que tenemos. O sea, la normalidad, la norma del sistema, el sello del sistema es la vulneración de derechos. Argentina, al tener una ley, tiene esa particularidad. Es de los pocos países del mundo que tiene una ley que enmarca esto. Y entonces todas diríamos, gracias, estamos más cubiertas. No, estamos en situación de desventaja.
porque se construye la idea de que existe eso que se llama parto respetado, pero como no hay mecanismos de implementación de esa ley, no hay sanciones, no hay reparaciones, queda librado a la buena voluntad de los equipos, a que las instituciones tengan ganas, a que papá Estado por ahí le cope, y entonces no existe como concepto y parece que fuera otro modelo de atención. De hecho, durante mucho tiempo el Ministerio de Salud de Argentina definía el parto respetado como una modalidad de atención. O sea, hay un parto respetado y un parto no respetado. Un parto violento, claro. Elegí cuál querés, claro. Elegí cuál querés. No, y lo triste y perverso es que ese elegí cuál querés era en base a los profesionales, ¿no? Como a nosotros nos dan esa impunidad de poder torturar o acompañar y asistir como realmente se necesita. Entonces, digamos, este es uno de los grandes problemas que tenemos, que hay una ley, pero como no se aterriza, no se concreta, entonces parto respetado en Argentina realmente es una opción, es una modalidad, no existe. Eso no solamente convierte al parto respetado en un negocio, digamos, es un negocio por el que las mujeres pagamos. A veces lo hacemos con dinero, concretamente. A veces lo hacemos con recursos, con todo el tiempo que gastamos en ir a un lugar, averiguar, en irnos de nuestra casa, digamos. Pero todo el tiempo estamos pagando nosotras para obtener ese servicio, con lo cual es un negocio. Pero además hace que parto, eso otro que tienen el 99% de las mujeres, es parto. No, eso que tienen el 99% de las mujeres es violencia obstétrica. Ahí tenemos uno de esos quiebres, o sea, hay quienes abogan más por hablemos sobre el parto respetado y lo lindo y lo bueno y lo importante, y de hecho en la Semana Mundial del Parto Respetado las dos preguntas que me parecen maravillosas y que hablan mucho de la realidad en la que estamos, la primera es, te piden que explicites cuáles son los beneficios del parto respetado. Es muy interesante que te pongan a explicitar los beneficios de la garantía de tus derechos, o sea, no existe explícame los beneficios de una ley de tránsito. Sí, nadie te haría esa pregunta. Es muy ridículo ahora que lo decís. ¿Viste? Y la otra pregunta es ¿cuáles son los riesgos del parto respetado? Es como, ¿qué riesgos hay para una ley de tránsito? Claro, ¿cuáles son los riesgos de tener una ley de tránsito? No sé, o sea, como que esas cuestiones, entonces hay un sector que todavía sigue más en anclar en hablemos de lo bueno, de lo que sí pasa, reconozcamos a los profesionales, a las instituciones, y otro sector que nos paramos se habla de violencia obstétrica, porque la norma es la violencia obstétrica, porque es maravilloso que haya algunas mujeres que tenemos experiencias hermosas, pero la gran mayoría y la realidad es otra. Sigue siendo un privilegio tener... Sigue siendo un privilegio y un negocio. Y bueno, la Semana Mundial del Parto Respetado, que la pasamos, ¿no? Era hasta el domingo, hasta ayer. ¿Cuál es la historicidad de esta semana? ¿Cómo arranca, no, mundialmente la Semana Mundial del Parto Respetado? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué lemas, no? Porque me acuerdo que hace unos años también los lemas que ponían eran bastante, no sé si graciosos, medio ridículos también, como lo que hablábamos, ¿no? Recién. Sí. ¿Cómo arranca esto de la Semana Mundial del Parto Respetado? Hay algo que tiene una historia de 20 años. Y también me quedé ahora con esto que le preguntaste como a Viole, un poco como lo de las grietas, ¿no? Como lo de, bueno, qué pasa en nuestro mundillo interno, ¿no? Que todavía tenemos mucho que sanar y mucho que construir. Y a veces cuando uno piensa, y sobre todo en ámbitos de profesionales, ¿no? Cuando uno piensa en el parto respetado, piensa en, bueno, si hay alto o bajo riesgo, si es un parto en casa o es un parto en institución, si tiene que ver con la cantidad de intervenciones de por sí en ese nacimiento. Y ahí todos esos pensamientos igual seguimos invisibilizando a la mujer, ¿no? No entendemos que realmente es la garantía absoluta de los derechos de esa familia, tenga la cantidad de intervenciones o no tenga, esté con parteras, esté con médicos, esté en una institución, esté en casa, ¿no? Porque si no, siempre lo que tendemos a hacer es siempre a invisibilizar, a infantilizar un poco como a esa familia. Así que, nada, para entrar un poco, digo, porque quería comentar esto porque me quedé ahí como con esa pregunta que le hiciste a Viole. Me gusta. Y siempre tenemos como mucho por construir, me parece. Bueno, estamos hablando de que ya pasaron 20 años, ¿no? De la ley. Por un lado, pasaron 20 años de lemas también, que bueno, obviamente que tiene un primer origen en una parte europea, entonces siempre de este lado habría como que adaptarlos y tratar de entenderlos, porque obviamente es otra realidad, ¿no? Como si siempre hablamos
de que el parto, la cultura lo atraviesa, son diferentes realidades. Eso no quita que violencia obstétrica sea atravesada a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, piensen que el primer lema ya por el 2004 era decirle no a la episiotomía de rutina. Empezamos ya con ese lema, empezaron siendo como más tipo de prácticas, ¿no? Los lemas. Después se hablaba de las posiciones para parir en libertad, ¿no? El movimiento en el trabajo de parto. Imagínense cómo estaba atravesado, ¿no? El trabajo de parto, los nacimientos, que un grupo de mujeres en Europa, que fue la que instaló, obviamente, la Semana del Parto Respetado, tenía que salir a parar un poco esto que pasaba en los nacimientos, ¿no? En el 2006 fue Respetemos los tiempos del nacimiento. En el 2007 el parto y el nacimiento respetados, facilitemos un entorno amoroso, ¿no? En 2008 el contacto inmediato y continuo, ¿no? Que no separen a ese bebé y beba al nacer. Es decir, todo esto que a veces ahora naturalizamos, a veces no conocíamos todo esto, ¿no? Ni por un lado por los profesionales y por el otro lado las mujeres que no sabían que había una ley, que había derechos, ¿no? En 2009 ya empezó todo lo que tenía que ver con la disminución urgente de cesáreas innecesarias, ¿no? Por ahí en el 2010 ya se elevó, me parece, un salto de calidad a nivel de intervenciones y cuestiones de entorno, y era el trauma que genera el parir y el nacer, ¿no? De lo que es el trauma al placer. Sí o sí, sí. ¿No? Como empezar a reflexionar un poco como con eso. El 2011 por ahí fue el histórico, me parece, y ahí hubo un gran crecimiento, me parece, en este mundillo, que fue el derecho a elegir dónde, cómo y con quién parir. El 2012 se le unió el nacimiento y la economía. El 2013 se hizo hincapié mucho en el silencio de una mujer pariendo y un bebé naciendo, ¿no? En cuántas salas de parto vemos, ¿no? Bueno, Caro tiene como mucho más experiencia y años en ambientes institucionales. ¿Cuántas veces estamos hablando cualquier cosa, opinando, diciendo lo que vamos a hacer el fin de semana, cuando hay realmente un momento único, mágico, y hay una mujer que está pariendo una familia que está naciendo, ¿no? Bueno, el 2014, medio de la mano nos tocó, y ahí vivir un poco después del nacimiento de Frida, y con un documental del que formamos parte, fue Parir es Poder. El 2015 fue el apoyo continuo y amoroso para la mujer y para ese bebé, ¿no? El nacimiento es una cuestión de salud pública. En el 2016 fue Mi cuerpo, mi decisión, mi bebé. En el 2017 fue Respetemos los tiempos del nacimiento, pero basado a las semanas, haciendo mucho hincapié, como esto que decimos en el libro, como si fuésemos una bomba a punto de estallar, como si a las 40 semanas habría que finalizar y tendrían que nacer esos bebés y bebas. En el 2018 fue Menos interferencias, más cuidados. En el 2019 fue El poder de parir está en vos. Por ahí ese, a mí en la historia me pareció como de los más polémicos, porque realmente con las cifras que tenemos en el país de violencia obstétrica, claramente el poder no está en la mujer ni en la familia. Está en nosotros como profesionales, está en nosotros como sistema de salud, está en base al hospital, a la clínica, a las instituciones, porque realmente el poder no está hoy en día en las familias ni en las personas con capacidad de gestar. En el 2020 fue Mi decisión debe ser respetada. En el 2021 fue Respeto a las necesidades de madres y bebés en cualquier situación, incluso la pandemia, ¿no? Ese momento histórico que también a nivel mundial nos atravesó, se supo que recrudeció todo lo que tenía que ver con la violencia obstétrica, y esto a nivel mundial. En el 2022 fue Mejores nacimientos para un futuro, y el nacimiento es sagrado, no más violencia, muchas formas de parir, los mismos derechos. Digo porque ahí ya los lemas se empezaron a desglosar, y las regionales, es decir, está la Relacaupana atrás de todo esto, las regiones, el país Argentina y obviamente el lema europeo y sus adaptaciones, fue que empezó a hacerlo como un poco más visible. Por eso este año era si cuidamos a la familia, cuidamos los nacimientos. Y el otro lema de salud es parir sin violencia, ¿no? Como a veces se desglosan esos lemas, se tratan de hacerlos un poquito más aptos para cada país, para cada región. Así que fueron muchos lemas en todos estos años. Ese era el que decías más polémico, esto del poder está en vos de 2019, me acuerdo que fue cuando me acerqué a las Casildas, que yo estaba recién parida de Bruno, y esto de el poder está en vos, o sea, que yo soy culpable de lo que me pasó porque
yo no quise tanto un parto respetado. Tal Usaste cual. mal tu poder, sería. Claro. Exacto. Y ahí, por ejemplo, está justamente una de esas fracturas que yo digo adentro de las organizaciones y adentro de todas las personas que pensamos el parto respetado o la violencia obstétrica. Y es justamente esta idea de que es la mujer quien con su empoderamiento va a solucionar la situación de la violencia obstétrica. Que esto es algo que es común a todas las violencias machistas y misóginas. La idea de que yo, si me hago valer, si me quiero mucho, si compro amor propio en Pharmacity, voy a poder solucionar la violencia de la que estoy siendo víctima. Sí, es una ¿no? responsabilidad nuestra. Es mi responsabilidad prevenir la violencia, es mi responsabilidad erradicar la violencia y luego es mi responsabilidad sanar esa violencia, ¿no? Como si fuera algo que se puede. Y eso es algo que si uno ve los lemas, aparece mucho. Y es que el mensaje siempre está dirigido a mí. El poder de parir está en vos. O sea que si no pariste como querías, hay algo de tu poder que tienes que revisar, ¿no? Y hay mucho esta construcción de cuál es la solución para la violencia obstétrica, el empoderamiento de las mujeres, que las mujeres hagan, que las mujeres denuncien, poniendo en nosotras la responsabilidad. Y eso nos deja en un lugar muy precario. No solamente voy a vivir la violencia porque no está en mis manos, yo no puedo evitar algo que yo no ejerzo. Entonces, lo más seguro, y las estadísticas están en contra nuestra, abrumadoramente en contra, es que si voy a parir, voy a recibir por lo menos un hecho de violencia, ¿no? Por lo menos. O sea, ya voy a salir con una situación traumática, pero además voy a cargar con la culpa y con la vergüenza, porque no me preparé lo suficiente, no pagué lo suficiente, no hice suficientemente casting de obstetra, no visualicé suficiente, no contraté una dula, no presenté un plan de parto, la culpa es mía. No decreté lo suficiente. No decreté lo suficiente, no creí lo suficiente, ¿no? Y eso y es terrible porque la política del Estado argentino en relación a la violencia obstétrica es el empoderamiento para las mujeres y la sensibilización para los profesionales. Tenemos casi 20 años de ley. ¿Cuánto más tiempo necesitan los profesionales para sensibilizarse y darse cuenta que están trabajando con personas sujetas de derechos? Que no somos un pedazo de carne, porque no se les está pidiendo nada raro, ¿eh? Es una cuestión de garantizar los derechos, respetar el cuerpo. Y sin embargo hablamos de sensibilizar. Sensibilicémoslo porque no entiende, sensibilicemos porque le falta. Encima hay que maternarlos. ¡Claramente! Como si te pidieran poco, ¿no? Y Sí. obviamente después ya esperemos que este programa siga hasta agosto, teniendo a Caro desde Córdoba, pero también los lemas de la lactancia mundial también son lemas que apuntan, señalan hacia las mujeres y no nos miran a nosotros los profesionales, ¿no? De que no estamos formados dentro de la fisiología, no sabemos acompañar lactancia, tenemos que seguir haciendo algunas cosas. Bueno, Caro es especialista en todo esto, pero digo, realmente como es seguir cargando de una mochila más a esas mujeres, a esas personas con capacidad de gestar, y no es mirarnos para adentro, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros? Tal cual. Bueno, estamos acá muy prendidos fuegos. Son las 2 de la tarde, 35 minutos. Vamos a hacer una pausita para que